programa la implementación de nuestra estructura, que es una lista circular doblemente enlazada. Y bueno, la cosa viene así, ¿no? Me dice, para poder eliminar un elemento de la estructura de datos, pues nosotros lo primero que tenemos que hacer es averiguar en qué situación está la estructura de datos. Y habíamos pensado que aparte de generar un cambio de estructura o de estado en la estructura, pues este procedimiento me iba como efecto lateral a responder el dato que vamos a eliminar, ¿no? Bueno, en este caso, pues nosotros siempre ya cuando tenemos estructuras recursivas, ya sea directas o indirectas, siempre tenemos que pensar en qué momento se considera que la estructura tiene un caso básico, le llamaremos, ¿sí? En el cual nosotros paramos de acceder recursivamente a la estructura. En este caso es la conformación de la lista, ¿no? O el estado de la lista. Si está vacía, procedemos de un modo, y si está no vacía, procedemos de otro modo. Entonces, si está vacía, aquí categóricamente nosotros decimos que no existe dato a eliminar porque ni posición hay, ¿no? Pero si es que la estructura estuviera no vacía, pues entonces mi procedimiento consiste en ir a encontrar este famoso nodo Q, que va a ser, dice, el nodo que nosotros vayamos a buscar desde el nodo inicial, buscando el nodo de la posición post. Ya, ese es Q. Pues, ¿qué más necesitamos? Dice, necesitamos tener la información que es R, que resulta ser el enlace antecesor a Q. Necesitamos la información de S, que resulta ser el enlace al sucesor de Q. ¿Ya? Tengo R, tengo S. Dice que mi resultado, el dato que yo voy a eliminar, resulta que es el dato que vive en el nodo Q. Vamos a tener harto cuidado acá. El dato que yo voy a eliminar no es Q, ¿verdad? Q es una estructura nodal. El dato que yo estoy queriendo realmente eliminar de la estructura es el dato que vive en Q. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. En esta clase de diseños de estructuras, que son las doble enlaces, las circulares, pues nosotros hemos necesitado apoyarnos en una estructura auxiliar para poder administrar de manera correcta los enlaces y que me permitan modelar, ¿no es cierto?, los distintos tipos de listas. La única lista en la cual no requiero de una estructura nodal adicional es la lista de simple enlace que habíamos diseñado como una estructura recursiva directa. ¿Ya? En este caso de la circular de doble enlace, pues para poder permitir que los enlaces mantengan esa circularidad, pues nos hemos visto en la necesidad de utilizar estas estructuras auxiliares. Pero desde afuera, los usuarios van a tener o deberían esta parte de mis decisiones de diseño no conocer, ¿de acuerdo? Entonces, el uso de las estructuras nodales debería ser transparente a la hora de que un usuario vaya a servirse de las operaciones de la estructura de datos, ¿de acuerdo? Mucho cuidado con eso. Entonces, ¿qué me comprometo a generar como resultado? El dato que estoy eliminando, ¿no? Bien, bueno, una vez que tenemos U, R, S y mi resultado bien especificado, pues intentamos, ¿no es cierto? O hacemos la actualización de los enlaces de tal manera de soltar a Q. ¿Ya? Esa va a ser la manera de eliminarlo de la lista, que ya no podamos llegar a Q, ya sea caminando por enlace sucesor o ya sea caminando por enlace antecesor entre los elementos de la lista. Y para eso, pues necesitamos actualizar los enlaces, ¿no? Entonces le digo, el sucesor de R dice que ahora ya no es Q. ¿Quién va a ser el sucesor de R? S. Y el antecesor de S, fíjense, ya no va a ser Q. ¿Quién debería ser? R. Entonces, lo que hemos hecho, fíjense, es generar estos enlaces, ¿no es cierto?, que me permiten soltar a Q.
¿Ya? Tenemos que analizar casos especiales. Debido a que estamos en una lista circular y dependiendo, ¿no es cierto?, de cuál es el valor de POS, pues es muy probable o hay una posibilidad de que el nodo que estamos queriendo liberar, digamos, o soltar de la estructura, es el nodo que está a su vez referenciado por INI. Entonces, en este caso, eso tenemos que ir a verificar, ¿ya? Si Q resulta que a su vez es el nodo inicial que me permite acceder a la estructura, entonces yo tengo que cambiar mi punto de acceso. Entonces, mi punto de acceso, lógicamente, vendría a ser el sucesor de Q. Otro caso especialito que tengo acá que contemplar es el caso en el que el nodo que estoy queriendo eliminar sea el único nodo de la lista. Eso quiere decir que solamente la lista tenga un solo dato en la estructura. Entonces, esto es lo mismo que esta pregunta me devuelva verdad. Si el sucesor de Q, fíjense, es Q, quiere decir que la lista solamente tenía un nodo, ¿ya? Y resulta que si Q, el sucesor de Q es Q, va a resultar que el antecesor de Q también es Q. Y también va a resultar que el INI es Q, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que transformar nuestra lista y tenemos que decir que la lista es vacía, ¿de acuerdo? Básicamente esos controles tenemos que hacer acá a la hora de hacer la eliminación y mantener la información de manera consistente, ¿de acuerdo? A la estructura. Bien, para poder hacer este razonamiento cuando la lista es no vacía, pues hemos necesitado la ayuda de estos tres nodos, lo que nos lleva a hacer la declaración de estas tres variables, ¿no es cierto? Tanto Q como R como S son nodos de doble enlace que me permiten tener una solución un poco más clara de entender. ¿Ya? Bueno, vamos a compilar y esto no me va a funcionar. Porque acá me dice, bueno, yo no sé qué es este método buscar. Entonces, en esta implementación de estas estructuras que tienen a su vez estas listas, ¿no? Que tienen a su vez la necesidad de utilizar estructuras auxiliares, pues es necesario, fíjense, delegar la responsabilidad de buscar en la estructura de datos cualquier cosa, ya sea el elemento de la posición POS, o ya sea buscar el elemento X de la estructura de datos, bueno, no me va a quedar otra que delegar esa responsabilidad a los nodos, ¿ya? Porque la única información que tienen las estructuras de datos líneas circulares de doble enlace es este punto de acceso. No tiene mayor información. Entonces, el buscar este nodo siempre va a ser un procedimiento que va a tener su punto de partida en este nodo inicial y que luego va a delegarle la responsabilidad al nodo para empezar a caminar en la estructura. ¿Ya? A esto se llaman accesadores secuenciales, ¿no? De la estructura de datos sobre la base de la información que tienen los nodos. ¿Ya? Entonces le vamos a proveer a medida que necesitemos un conjunto de caminantes, le vamos a llamar ya, sobre la estructura de datos que a su vez va a utilizar la información de los nodos, ¿ya? Y estos les vamos a usualmente llamar buscar. En este caso, entonces, fíjense, este proceso que me permite modelar esta tarea de ir a buscar el nodo inicial, digamos, ¿no? El dato inicial en la estructura. Entonces, este de acá lo vamos a razonar. Fíjense, este proceso, dice, me permite buscar. ¿Qué cosa me permite buscar? Un nodo. ¿Ya? ¿Qué nodo me permite buscar? Me permite buscar un nodo que se encuentra en la posición POS. ¿Ya? ¿Y dónde vamos a empezar la búsqueda la primera vez? Fíjense, mi búsqueda va a empezar aquí. ¿De acuerdo? La primera vez siempre iniciamos mi búsqueda aquí.
Acá en este buscador le vamos a poner Q. Entonces, mi primer Q tentativo que responda la tarea de buscar el nodo de la posición post va a empezar acá. Ya ese le vamos a llamar nosotros aquí Q. Entonces, fíjense. A ver, cuando la respuesta de este buscador va a ser Q, cuando resulte que el elemento que yo estoy buscando es el elemento de la posición 0, ¿cierto? Si Q, fíjense, empieza aquí y mi posición es la 0, entonces yo ya no tengo que seguir buscando, ¿correcto? ¿Quién es mi respuesta? Es Q. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí yo le digo, si la posición que estoy buscando es 0, entonces yo ya no necesito caminar. Mi resultado, ¿quién va a ser? Va a ser este nodo Q. Pero si mi post no es 0, entonces yo tengo que buscar, tengo que continuar mi búsqueda, pero en este nodo, ¿cierto? Tengo que abandonar este nodo y tengo que intentar buscar el elemento de la posición post a partir de este nodo. Ya voy a caminar. Y para moverme aquí, ¿qué voy a utilizar? El enlace sucesor de este nodo Q. ¿Correcto? Bajo la suposición que la posición es un valor entero, entonces, si es que mi posición no es 0, quiere decir que es mayor a 0. Entonces, el resultado de mi búsqueda va a ser el resultado de seguir buscando. Fíjense, yo voy a seguir buscando el nodo Q. ¿Ya? Pero ¿dónde me voy a mover? Mi Q ya no es aquí. Mi nuevo candidato a ser el nodo respuesta es este. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué le voy a decir? Que voy a seguir mi caminata, pero ahora voy a empezar a buscar el nodo de la posición post en el sucesor de Q. Entonces, voy a utilizar el enlace y me sitúo aquí. Pero además de eso, yo tengo que reconocer y tengo que registrar y tengo que administrar el hecho de que acabo de pisar este nodo, de acabo de pasar por este nodo para intentar buscar el nodo de la posición post. Entonces, este hecho de haber ya caminado este nodo, lo vamos a registrar así. Le digo, entonces, a partir del sucesor de Q, fíjense, a partir de esta posición, yo tengo que ir a buscar el nodo que está en la posición post -1, porque tengo que descontar el hecho de que yo ya he visitado este nodo. Listo, ya está. ¿De acuerdo? Algún día tarde o temprano, fíjense, reduciendo mi posición, así sucesivamente, yo voy a llegar a cumplir esta condición. Y el caso en que yo cumpla esta condición, entonces yo ya no necesito seguir caminando en la lista. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, este proceso que me permite encontrar, en realidad me permite buscar, ¿cierto? El nodo que esté en la posición post en la lista circular de doble enlace, pues me está permitiendo caminar sobre la estructura, ¿ya? Y para poder caminar sobre la estructura, yo voy a utilizar la información de estos enlaces. Siempre, siempre, siempre estos mis caminantes van a empezar en este punto de acceso, que es el I, ¿no? Y luego voy a ir cambiando, fíjense, el punto de acceso. ¿Y dónde lo voy a ir administrando? En este proceso a través del parámetro Q, ¿ya? Muy bien, entonces pasaremos a implementar este procedimiento que me permite eliminar un dato en la lista circular de doble enlace. Ya habíamos hecho este procedimiento y ¿qué es lo único que me faltaba? Lo único que me faltaba era razonar que me permite caminar la estructura de datos buscando el nodo de la posición post. Estos buscadores, fíjense, no necesitan ser públicos, ¿ya? Es más, son prestaciones de servicio internos de uso exclusivo del objeto. Por lo tanto, se compromete a generarme como resultado un nodo de doble enlace, ¿ya? Y la tarea, ¿qué cosa es? Es ir a buscar a partir de este nodo de doble enlace
que le vamos a denominar Q, yo voy a ir a buscar el nodo que vive en la posición post. Recordemos que la primera vez, este Q siempre va a empezar en in. Fíjense, la primera vez, vamos a empezar en in, ¿ya? Entonces, mi promesa de respuesta, fíjense, es un nodo, ¿no es cierto? El nodo que estamos buscando, ¿ya? Que es el nodo de la posición post. Y resulta que este nodo, bueno, lo podemos encontrar ya sea en Q. ¿Y cuándo va a ser mi respuesta categóricamente Q? Cuando la posición que yo estoy buscando es la posición 0. Entonces, en este caso, fíjense, mi respuesta categóricamente es Q. Yo ya no tengo que seguir buscando. Acabo de encontrar el nodo que estoy buscando, ¿cierto? Pero si me dice que no, entonces, ¿dónde tengo que seguir intentando buscar el nodo de la posición post? En el sucesor de Q. Entonces le digo, caminamos en la estructura. Vamos a caminar pasito a pasito. Le digo, voy a obtener el sucesor de Q y me estoy moviendo, ¿no es cierto?, a otro nodo. Pero a partir de ese nodo, ¿yo qué cosa voy a ir a buscar? El nodo de la posición post menos 1, porque tengo que descontar el hecho de que acabo de mirar Q. Ya visité un nodo, entonces tengo que ir a buscar lo que me falta todavía caminar en miras de encontrar el nodo en cuestión. ¿Ya? Compilamos, ahora sí. Este ya está libre de errores. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho el día lunes. Y vamos a crearnos un test, fíjense, que me permita ver cómo está funcionando el eliminar. Bueno, para ello lo primero que vamos a hacer es construirnos un objeto de lista simple enlace que se comprometa a almacenar caracteres, ¿ya? Y le vamos a insertar, ¿de acuerdo? Le voy a insertar caracteres, hemos dicho, ¿no? Entonces le vamos a insertar la D, por ejemplo, le vamos a insertar otro elemento que sea la D, la U, y vamos a insertar otro que sea la O. Si inspeccionamos esta lista, ustedes van a observar que esta lista de simple enlace tiene en su carácter el primer dato es D. Los siguientes datos están en esta lista, que están encabezados por 1. Y los siguientes datos de la lista están en esa lista, que están encabezados por O. ¿Ya? Y los siguientes datos de la lista están ahí. Eso quiere decir que ya no hay más datos. Fíjense, acabo de construir una estructura de datos lista de simple enlace que tiene D, U, O como datos, ¿no? Entonces, si en esta lista nosotros quisiéramos, por ejemplo, eliminar el elemento de la posición 10, ¿qué me debería responder, jóvenes? ¿Hay o no hay el dato de la posición 10? No hay. No hay, ¿de acuerdo? Entonces esto me debería generar como resultado, no existe ese dato. Correcto, eso me genera. Pero si yo quisiera eliminar el dato de la posición 0, entonces ya no debería ser alcanzable D. Correcto, este deberíamos eliminar. Entonces le digo, si yo quiero eliminar el elemento de la posición 0, fíjense, eso me debería devolver este. ¿Ya? Eso me debería devolver. Me debería devolver un objeto que es de clase carácter, que en su contenido tiene la letra D. Eso me debería devolver. Y efectivamente me elimina este. Entonces venimos, a ver, vamos a acceder a mi lista original y le digo, ahora, ¿quién vive en el elemento inicial? Fíjense, vive U. ¿Dónde está la lista con los siguientes elementos? Es esta. ¿Qué tiene como dato inicial O? ¿Y dónde está la lista con los siguientes elementos? Es esta. Entonces, fíjense, a esta ya no tenemos acceso y tampoco a este dato. Si yo lo borro estos, fíjense, bueno, esta es mi lista, ¿ya? El elemento inicial de la lista de simple enlace es este. Los siguientes elementos de la lista están acá, donde el primer elemento de esta lista es O
Y los siguientes elementos de esta lista son la lista vacía. Fíjense, ¿qué es lo que he almacenado? UO. ¿Ya? Entonces se elimina bien. Ahora, si quisiéramos eliminar este, ¿en qué posición vive ese elemento? Si yo quisiera eliminar la O, ¿qué tengo que decirle? 1, Exacto, voy a eliminar el elemento de la posición 1. Me fijo, este me acaba de eliminar. Entonces, ese debería ser equivalente a un objeto de clase carácter que tenga como información O. ¿Correcto? Volvemos a inspeccionar. Le digo, la lista tiene como primer elemento O y como siguiente lista, fíjense, ya tiene una lista vacía. Acá yo ya no puedo acceder. No hay manera de acceder aquí desde esta lista ni a este dato. Entonces, fíjense, si yo los borro estos, ¿cuál es el primer elemento de la lista? O. ¿Dónde están los siguientes elementos de la lista? Aquí. En consecuencia, ¿cuántos datos más tiene esta estructura? 1. ¿Ya? Está funcionando bien. Está eliminando de manera correcta. Y bueno, terminamos. Ya vamos a terminar de grabar nuestro caso de prueba y hacemos lo mismo acá. En la lista circular de doble enlace hay una pequeña variante, ¿de acuerdo? Respecto a lo que es el proceso de eliminar. Vamos a crearnos o construirnos una lista de doble enlace que se comprometa a tener también objetos de clase carácter. Le vamos a insertar caracteres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, H, le vamos a insertar O, le vamos a insertar L y le vamos a insertar A. ¿De acuerdo? ¿Qué he almacenado? Hola, ¿correcto? Entonces, si inspeccionamos esta lista, básicamente la lista está no vacía porque tiene un nodo inicial. Fíjense, este es mi punto de acceso. Ese es el INI. Y mi INI es un nodo que tiene en su dato H. Fíjense, ¿quién es el siguiente dato de la lista? Vive en este nodo que tiene en su dato O. Correcto, ese es el segundo. ¿Quién es el siguiente dato de la lista? Ese nodo, dice, o este dato que vive en este nodo, que tiene en su dato L. ¿Y quién es el siguiente dato de la lista? Este dato que vive en este nodo, ¿correcto? Cuyo dato es A. Pero ¿y quién es el siguiente dato de la lista? Fíjense, es este nodo que tiene como dato H. ¿Ya? ¿Y quién es el anterior dato que vive antes de H? Es el que vive en este nodo, que es A. ¿Ya? Circular de doble enlace. Ok. En este caso, fíjense, si nosotros quisiéramos eliminar el dato de la posición 10, en esta lista sí me va a eliminar el dato de la posición 10, porque a diferencia de una lista de simple enlace, aquí yo sí puedo encontrar el dato de la posición 10. Fíjense, este está en la 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué debería eliminarme? La L. ¿De acuerdo? Entonces, este me debería eliminar la L. Nos fijamos, dice que el resultado debería ser el carácter, fíjense, L debería haberme eliminado. Inspeccionamos y le digo, a ver, ¿qué carácter eliminado es eliminado? Eso quiere decir que este nodo ya no debería ser más alcanzable, ¿correcto? Verificamos, a ver, desde INI puedo llegar a este nodo en el que vive H. Desde H puedo llegar a este nodo en el que vive O. Desde este nodo puedo llegar a este nodo. Fíjense, se ha saltado, yo ya no puedo acceder acá, en el que vive A. ¿Ya? Y desde este nodo yo puedo llegar al primer nodo donde vive H. ¿Correcto? Vamos hacia atrás. A ver, vamos a ver si es que este nodo lo podemos alcanzar caminando hacia atrás. El anterior de H, ¿quién es? Es A. El anterior de A, ¿quién es? O. ¿Ya? El anterior de O, ¿quién es? H. ¿Ya? Entonces, fíjense, este nodo ya no es más alcanzable por mi lista. Y he soltado este nodo, ¿correcto? Entonces, si yo lo elimino pues no hay problema. Voy a seguir teniendo los datos bien enlazados, ¿no? El sucesor de H es O. El sucesor de O contiene el dato A y así, ¿no? Y el sucesor de A es H. Acabo de mantener la circularidad.
Vamos a ver el caso en que yo quiero eliminar, por ejemplo, el dato de la posición 0. Ya vamos a ver si realmente esta referencia inicial me genera un punto de acceso válido. Si yo quiero eliminar el elemento de la posición 0, estaríamos eliminando el h, ¿correcto? Ese vamos a eliminar. Entonces le voy a decir que este me debería eliminar un carácter que es la h, ¿cierto? Ese debería eliminarme. Me fijo y fíjense, este evidentemente me devuelve. Ese es el dato que está eliminando, ¿ya? A ver, veamos. Ahora sí, empezamos a acceder. Yo voy a acceder a la lista desde el punto inicial. Y fíjense, mi punto inicial ya me accede a este nodo, cuyo dato es O. El siguiente dato de O, ¿quién es? Vive en este nodo, cuyo dato es A. El sucesor del elemento A está acá, ¿cierto? En este nodo, cuyo dato es O. Entonces, fíjense, este nodo ya no es alcanzable, ¿correcto? Hemos cambiado de manera correcta mi punto de acceso y hemos salteado ese nodo. Y entonces está funcionando bien. Fíjense, cada vez que ustedes insertan un dato o eliminan un dato, estas dos operaciones hay que prestarles una atención bastante interesante e importante porque estas dos operaciones me alteran el estado de la estructura, ¿ya? Y cuando nosotros alteramos el estado de la estructura, tenemos que asegurarnos que la estructura sigue siendo consistente con su naturaleza. Es decir, que si tenemos una lista circular de doble enlace, pues al insertar o al eliminar datos, la estructura debería seguir manteniendo de manera consistente esa propiedad de ser circular de doble enlace, que sus enlaces estén bien, ¿de acuerdo? Que no haya pérdida de información, que no haya un enlace roto por ahí, porque en este caso tenemos una lista circular de doble enlace y siempre deberíamos preservar que los enlaces están bien hechos, ¿no? Ahorita que hemos demostrado que sí, de veras, los enlaces están correctamente actualizados, ¿ya? Terminamos y bueno, ya tenemos acá nuestros escenarios de prueba, tanto para el proceso de inserción como para el proceso de eliminación. Bueno, procederemos a hacer el siguiente, proceso dentro de lo que es una lista, dentro de lo que son las listas, y pasaremos a trabajar en lo que es la otra operación estándar que deberíamos proveer a toda estructura, que resulta ser el proceso que me permite acceder en una estructura. ¿Ya? Entonces, vamos a pensar acá y le decimos, a ver, si nosotros quisiéramos acceder un dato de la posición POS en la estructura de datos lista de simple enlace, siempre esto, ¿de acuerdo? Siempre hay que razonar así. Vamos a ver cuál es la forma que debemos proceder cuando la estructura esté vacía y deberíamos analizar cuál es la forma en la que vamos a proceder cuando la estructura está no vacía. Ya mucho cuidado, porque fíjense, fisonómicamente, estructuralmente, digamos, el contenido de los atributos de una lista de simple enlace es diferente cuando está vacía a que cuando está no vacía. Eso tenemos que tener harto cuidado. Entonces, si es que estuviera no vacía, más o menos en dibujito podríamos pensar que así es, ¿no ve? El INI existe y el siguiente existe. En este caso, fíjense, la operación que me permite acceder a un elemento de la posición POS es bastante similar a la implementación o al razonamiento o al procedimiento que me permite eliminar el elemento de la posición POS. ¿Por qué es similar? Porque para poder yo eliminar el elemento de la posición POS, primero he tenido que encontrar, ¿no es cierto?, el elemento de la posición POS y luego recién trabajar en la eliminación. Lo mismo va a suceder acá, ¿ya? En el caso de que la estructura esté vacía, pues no hay elemento a acceder, ¿correcto? Está vacía, no hay ningún dato.
no hay posiciones, por lo tanto, el resultado es no existe. Pero si es que estuviéramos en una lista no vacía, entonces tengo dos alternativas. Que yo esté queriendo acceder al primer elemento de la estructura. Y si es que fuera el primer elemento de la estructura, entonces pos, ¿cuánto vale? 0. ¿Ya? Si es que es así, entonces aquí está facilito, ¿no es cierto? Mi resultado, ¿qué debería ser? Mi resultado debería ser el dato que vive en la 0 posición de la lista. ¿Y quién vive en la 0 posición de la lista? El IN. ¿Ya? Pero si me dice que es no bajo la suposición de que la posición es un valor positivo, entonces, ¿dónde yo debería intentar buscar y acceder a ese dato? Aquí en la siguiente lista. No es este. Entonces, ¿dónde probablemente lo vamos a encontrar? Si es que estuviera, lo vamos a encontrar aquí. Es una probabilidad, no es una certeza. ¿Correcto? ¿Y eso de qué va a depender? Obviamente de que haya la suficiente cantidad de datos como para poder encontrar la posición post. Pero en este momento a mí no me interesa saber la cantidad de datos. Me interesa ir a buscar si es que hay la posición post en la estructura. Entonces, mi resultado va a ser básicamente a pedirle a la siguiente lista, fíjense, en la siguiente lista lo que yo voy a pedirle es acceder, ¿ya? Al dato que vive en la posición post -1. ¿Correcto? ¿Por qué hacemos esto? Ya habíamos explicado el día lunes el por qué nosotros tenemos que ir reduciendo la posición cuando vamos buscando en los siguientes elementos. Y es por la forma que nosotros identificamos los elementos en toda lista, ¿no es cierto? El elemento inicial siempre está en la posición 0 desde la perspectiva de esta lista, ¿ya? Eso es bien importante. Entonces, básicamente mi procedimiento para acceder en una lista de simple enlace es equivalente a esto. Es bastante limpia porque hemos diseñado una lista que estructuralmente es recursiva, ya directa. Bien, ¿cómo se hace para mi estructura de datos lista circular de doble enlace? Para una lista circular de doble enlace resulta que va a también ser similar a lo que habíamos hecho a la hora de planear una alternativa de solución para poder eliminar un dato de la posición post, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos opciones, fíjense. Que mi estructura esté vacía, eso quiere decir que no existe ningún nodo en la estructura, o que la estructura esté no vacía, eso significa que por lo menos hay un nodo, ¿correcto? Y ese nodo está referenciado por I. Ahora nosotros sabemos que a partir de este nodo nosotros podemos tener posibilidades de desplazarnos, ¿no es cierto? De acceder a los elementos de la estructura y así, ¿correcto? Y tantos, lo único que nosotros sabemos es que esta circularidad se genera de este modo, ¿no? Dado que este es el último nodo y este también tiene sus enlaces bien establecidos. Ok, mi problema, ¿qué se llama? Mi problema es acceder al elemento de la posición post, dado que mi post es un valor entero positivo. En el caso de que la lista esté vacía, similar a una lista de simple enlace, pues no hay dato que acceder porque ni siquiera hay elementos, menos posiciones. ¿Ya? Ahí mi respuesta categóricamente es, no existe. En el caso de que la lista esté no vacía, bueno, mi tarea, fíjense, similar a lo que habíamos pensado en la eliminación, es ir a buscar este famoso nodo que vive en la posición post, ¿de acuerdo? De la estructura. Y a este nodo nosotros le vamos a llamar el nodo Q. Entonces, mi tarea se reduce básicamente a ir a buscar, fíjense, este famoso nodo Q, partiendo mi búsqueda siempre, ¿ya? Siempre vamos a partir mi búsqueda desde este nodo, ¿ya? Que es mi único punto de acceso a la lista. ¿Y qué vamos a ir a buscar? A partir de este INI voy a ir a buscar el nodo que vive en la posición post. Por definición, si es que la posición es una posición positiva, entonces una lista circular de doble enlace siempre tiene el elemento de esa posición, porque estas listas me simulan
colecciones infinitas, periódicas, ¿no? De repetición periódica. Entonces siempre voy a encontrar el famoso Q. Y la función o la funcionalidad para acceder al elemento de la posición post, bueno, en este caso es sencillo, ¿no es cierto? El elemento que vive en la posición post resulta que corresponde al dato que vive en Q. Van a tener harto cuidado. El elemento que vive en la posición post no es Q, ¿ya? Q es una estructura auxiliar que contiene al dato que vive en la posición post. ¿Y a mí qué me están pidiendo acceder? Me están pidiendo acceder al dato de la posición post. Por lo tanto, el resultado de este procedimiento tiene que ser consistente a lo que me están pidiendo, que es el dato. Entonces, ¿pero cuál es el dato de la posición post? Es aquel que vive en Q, ¿correcto? Porque Q es el nodo que está ocupando la posición post de la estructura de datos. En este caso, mi proceso que me permite acceder a algún dato de la estructura no me genera ningún cambio de estado en la estructura, ¿cierto? Lo único que hace es visitarla y acceder. No tengo que cambiar ningún enlace ni nada por el estilo, entonces mi problema termina ahí, ¿ya? Es sencillo. Venimos y vamos a implementar entonces cómo se hace un acceso en la estructura de datos lista de simple enlace. En la lista de simple enlace, entonces, si yo quisiera acceder, siempre, ¿de acuerdo? Vamos a decir que mi resultado, fíjense, o el dato que yo estoy queriendo acceder en esta estructura es ese, ¿no es cierto? El dato de la posición post. Este es el dato, ¿ya? Siempre, ¿no? Tenemos que pensar qué procedimiento vamos a hacer cuando la estructura esté vacía y qué procedimiento vamos a seguir cuando la estructura esté no vacía. Entonces, si la estructura está vacía, no existe el dato. Pero si la estructura está no vacía, va a depender, ¿no es cierto?, de qué dato estoy queriendo acceder. Si es que el dato que quiero acceder es el de la posición 0, entonces básicamente el dato que estoy buscando se encuentra en el INI de esta estructura. Caso contrario, le digo, el dato que estoy buscando, ¿dónde se va a encontrar? Se va a encontrar en la siguiente lista. Entonces, a la siguiente lista yo voy a intentar, ¿no es cierto?, acceder en la siguiente lista al dato de la posición post-1. Ya tengo que ir a buscar desde la perspectiva de la siguiente lista, fíjense, ese dato va a estar ocupando una posición -1, ya desde la perspectiva de SIG. SIG es una lista de simple enlace y como buena lista de simple enlace, me permite acceder a datos dado que yo le doy una posición. Tengo que volver a pensar cómo se accede en una lista. No, pues acabo de definirla. ¿Ya? Entonces, doy por hecho que una lista de simple enlace sabe acceder. Compilamos para verificar que no hay errores y nos venimos a la lista circular de doble enlace. En la lista circular de doble enlace, para poder acceder al nodo o al dato, perdón, de la posición post, fíjense, este es el dato. Van a tener harto cuidado. Esto no me debería generar como resultado un nodo. Es más, repito, cuando un usuario vaya a utilizar mi lista circular de doble enlace, no debería darse cuenta siquiera de que yo estoy utilizando una estructura auxiliar técnicamente para operativizar, digamos, el diseño de la estructura, ¿ya? Para el usuario debería ser transparente el hecho de que yo solamente estoy trabajando con datos. La información de los enlaces, pues no debería ni conocerla, ¿correcto? Entonces, en este caso, fíjense, mi promesa de respuesta de este proceso acceder es un dato de clase T. Y nuevamente, siempre, ¿de acuerdo? Esto hay que pensar. Luego, a medida que vayan haciendo los procesos, esto pueden empezar a mejorar, ¿no es cierto? La forma de razonar pueden obviar algunas cosas por defecto, tener el dato y hacer menos comparaciones es posible, ¿ya? Pero en este caso, siempre, siempre, siempre deberíamos distinguir
¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento que nosotros vamos a realizar para acceder a un elemento de la posición post cuando la estructura está vacía? ¿Y cuál es el procedimiento cuando la estructura está no vacía? En este caso, bueno, es facilito, ¿no? Si la estructura está vacía, no existe dato para acceder, ¿ya? Pero si es que estuviera no vacía, dice que yo tengo que ir a buscar, ¿de acuerdo? El nodo que vive en la posición post. A partir, mi búsqueda siempre debería iniciarla en ese punto de acceso que sí. Por definición, si pos es un valor entero positivo, siempre debería haber ese nodo de la posición pos, porque las listas circulares, repito, me dan una sensibilidad de una colección infinita. Ya es solamente la sensibilidad, es infinita periódica. Entonces siempre va a haber el elemento de la posición pos. Lo que a mí me interesa, entonces, es realmente acceder al dato de ese nodo. Entonces le digo a Q, le vamos a pedir que me diga el dato que está almacenando y ese es en realidad la información a la que yo quiero acceder, a ese dato, ¿cierto? Y luego no hago ningún cambio más. Bien, para poder operativizar este acceso, pues nosotros hemos necesitado de la ayuda de esta variable auxiliar que es Q, que a su vez hace referencia a un objeto de clase nodo de doble enlace. ¿Ya? Este procedimiento buscar, fíjense, este que tengo aquí, resulta que es el mismo procedimiento de buscar un nodo de la posición post que hemos utilizado en el proceso para eliminar. La ventaja de tener estos caminantes en métodos separados, fíjense, tener este en método separado, es que yo puedo reusar esa manera de caminar en la estructura para más de una funcionalidad que probablemente me debería brindar las listas, ¿no? Entonces, acá me estoy dando cuenta que probablemente cualquier funcionalidad que involucre una posición, entonces va a requerir buscar el nodo que vive en esa posición. Y para eso nosotros hemos definido este procedimiento que es privadísimo, de uso privado de la lista, que me permite encontrar el fulano nodo que vive en la posición post. ¿Ya? Entonces, en este caso, fíjense, yo ya no tengo que razonar otra manera de buscar el nodo de la posición post, empezando mi búsqueda en INI. Ya la hemos pensado para el proceso de eliminar, o sea que ahora lo podemos utilizar. ¿Ya? Compilamos para verificar que no hayamos cometido ningún error de sintaxis y bueno, ya está funcionando. Vamos a ponerle un test de prueba, fíjense, acá le vamos a crear un test que me permita validar el acceder, ¿ya? El procedimiento para acceder en la estructura. Y empezamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si construimos, para que diferenciar, ¿ya? Si construimos esta lista que tiene caracteres e insertamos, se van anotando, ya vamos a insertar H, vamos a insertar O, vamos a insertar L, estamos llenando, ¿no es cierto?, la cadena o la, más o menos, en una lista, ¿cierto?, de caracteres. Entonces, si yo quisiera acceder, por ejemplo, yo le digo, accederemos al elemento de la posición 20, ¿qué me debería retornar? Null. Null, no existe, ¿cierto? O sea, no por darme el gusto va a construir las posiciones. Entonces, aquí es correcto. Me debería retornar no existe. Pero si yo le pido acceder al elemento de la posición 0, ¿qué me debería dar? H. H, ¿de acuerdo? Me debería devolver, dice, un nuevecito o un carácter que sea igual a este que contiene H. Entonces me fijo aquí y sí, efectivamente me devuelve H. ¿Correcto? A ver, ha cambiado el estado de la estructura, ¿no, verdad? Entonces, si yo le pido acceder al elemento de la posición 1, este me debería devolver O.
Entonces me debería devolver un carácter que sea igual a este, que es O. Entonces vemos O, ¿ya? Si vuelvo a preguntarle por el carácter 0, no va a cambiar la información, ¿correcto? Debería seguir siendo H, ¿ya? Entonces debería devolverme un objeto de clase carácter que tenga igual contenido que este que estamos escribiendo. Entonces nos fijamos H. Entonces estamos bien. Este procedimiento de acceder, fíjense, no ha alterado la estructura, ¿ya? Lo único que me ha permitido es ver la información. Y sigue teniendo las mismas 4 letras que teníamos al empezar, ¿cierto? Y ya está. Bien, funciona bien. Veamos acá. En este caso, fíjense, es un poquito distinto, ¿no es cierto? Porque por la relación que existe de sucesor-antecesor entre los elementos de la estructura, que como ya les estoy diciendo por no sé cuánta vez, en las listas circulares se simula, ¿no es cierto? Como que si tuvieras una colección de datos infinita. Entonces, veamos, si aquí yo le pido acceder el elemento de la posición 20, digamos, ¿qué me debería decir? Me debería decir, no existe, ¿ya? Correcto, porque la lista está vacía. Pero basta, fíjense, que yo ingrese un dato a la estructura, por ejemplo, le ingreso A, ¿ya? Y yo le pido a esta estructura que me permita acceder al elemento de la posición 20, este me debería devolver un dato, ¿cierto? ¿Quién había sido el dato que vive en la posición 20? Es A. ¿Ya? Entonces me fijo, es A. ¿Correcto? Ese es mi dato que vive en la posición 20. ¿Por qué? Porque va a ir buscando circularmente, ya en la lista. Ok, la única vez que nosotros no nos interesa en ciclarnos, ¿no es cierto? Utilizar esta cualidad cíclica que tiene esta colección es cuando yo quiero ir a buscar un dato, ¿no ve? Si en una pasada no lo encuentro, en la segunda tampoco voy a encontrar. Pero en este caso, como estoy queriendo encontrar una posición, entonces en una pasada puede que no me alcance para encontrar la posición, pero en una segunda pasada puedo alcanzar la posición, ¿ya? En este caso, entonces, vamos a insertar, por ejemplo, carácter B, vamos a insertar el carácter C y vamos a insertar el carácter D. Y si yo quiero acceder, por ejemplo, al elemento de la posición 3, ¿esto qué me debería devolver? D, ¿correcto? Entonces, la respuesta debería ser igual a un objeto de clase carácter cuyo contenido es D, ¿cierto? Eso. ¿Listo? Terminamos. Compilamos esto y está funcionando bien. Lo que hemos hecho, fíjense, es escribir, ¿no es cierto?, 3 casos de prueba para cada una de las operaciones que nosotros hemos implementado. Y hemos observado que dependiendo, ¿no es cierto?, de la estructura de datos, por ejemplo, cuando yo le pido acceder al elemento 20 en una lista circular de doble enlace, de veras me va a dar un dato. Pero si yo le pido acceder a la posición 20 en una estructura de datos lineal que es solamente de una pasada con cortes, entonces acá me va a decir que no existe. ¿Correcto? Esa es una peculiaridad que se distingue entre el diseño de esta y esta lista. ¿Ya? Esta lista es de una sola pasada. En cambio, esta es periódica, es cíclica. ¿Ya? Por lo tanto, la implementación varía un poquito. ¿De acuerdo? Ok. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. ¿Ya? Bueno, no me preguntan y asumo que no tienen preguntas. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Fíjense, me he entretenido muchísimo en diseñar estructuras de datos que me provean de operaciones esenciales, ya como son el insertar, el eliminar y el acceder, para trabajar con una estructura de datos. La lista habíamos definido que es una estructura de datos lineal, que es abierta, ya que no tiene un modelo de administración específico que me limite las operaciones que puede brindar esta estructura.
Entonces, en la medida que no vaya en contra de su diseño general y genérico, vamos a intentar identificar otras prestaciones de servicio que le podamos asignar a una lista, ¿ya? Pero que vamos a tener harto cuidado de que no vaya en contra de ese diseño general. ¿Ya? Recordemos que en programación lo que nosotros hacemos, básicamente, es encontrar maneras de representar nuestro pensamiento que probablemente está movido por una vivencia cotidiana de la realidad. Que si nosotros queremos resolver un problema, ese problema es algo que está sucediendo en la realidad y nosotros vamos a tratar de representar, ¿de acuerdo?, esa realidad en representación de datos, en planes de solución para poder siquiera resolver algún problema del mundo real. En el caso de las estructuras de datos, similar idea es lo que les decía, cuando nosotros manejamos cotidianamente, o tal vez no necesariamente tan diariamente, sino, pero por lo menos lo conocemos, cuando nosotros administramos una lista de cosas, entonces nuestra intencionalidad básicamente es tener una colección de datos, ¿no es cierto? Y tenemos unas maneras estándares, ¿no es cierto?, que son generales de manejar esta lista de cosas. Y lo que estamos modelando aquí es una representación de lo que nosotros entendemos por una lista, ¿ya? Eso es, básicamente. Entonces, nunca jamás olvidarse de que lo que hacemos en programación es representaciones de lo que tenemos nosotros en vivencias en el mundo real. Bien, considerando eso, vamos a empezar a darle mayor responsabilidades a toda lista, ¿ya? A ver, acá vamos a empezar a identificar operaciones que pueden ser útiles para una lista, ya para administrar los datos de una lista. Y los escucho y voy añadiéndole, a ver, ¿qué más piensan que sería interesante operación que debería proveer toda lista? El tamaño El de la tamaño, lista. ¿de acuerdo? Ok, entonces a mí me interesaría saber cuán larga es la lista, ¿de acuerdo? Eso. Entonces, vamos a escribir aquí una breve descripción, ¿ya? Método que permite obtener, así ya, la longitud, la cantidad, mejor diremos, ¿no? La cantidad de datos que almacena la estructura, ¿ya? Eso básicamente es la longitud de una estructura, es la cantidad efectiva de datos que almacena. ¿Ya? Parece interesante. ¿Qué más? ¿Qué otra operación más les parece interesante? Calladitos ahí, calladitos acá. ¿No se les ocurre nada más? ¿En serio? ¿Ninguna otra operación más? Cambiar, ¿Cambiar qué? cambiar un dato por otro dato ¿El dato de quién? de la lista. Ya, entonces probablemente quisiera setear, ¿correcto? Un método mutador, me imagino, que me permita mutar un dato, ¿de acuerdo? Establecer, por ejemplo, un dato, ¿correcto? Y para eso yo probablemente necesito la posición, ¿algo así? Sí, Ya, este método permite cambiar
el dato de la posición post si existiera, ¿ya? Porque si la posición post no existe, entonces no me voy a inventar, ¿de acuerdo? Agujeros solamente para crear la posición. Ya, ¿qué más? Ordenar no. ¿Por qué no es interesante a ver que una lista se sepa ordenar? Porque tenemos una restricción para ordenar una colección. Para ordenar una colección, yo necesito que los datos que tiene la colección establezcan una relación de orden, ¿correcto? Entonces acá yo tendría que condicionar los datos que va a almacenar la lista, ¿de acuerdo? Y eso no es interesante, ¿ya? Entonces yo ya no podría tener una lista de productos, por ejemplo, a menos que esos productos sepan ordenarse. Entonces esa restricción no me gusta, ¿ya? Porque eso me hace perder, digamos, la noción de tener una estructura que modele efectivamente una lista, ¿ya? En el mundo real. Entonces, en una lista no me interesa tener datos necesariamente que establezcan relaciones de orden, porque para poder yo ordenar una colección de datos, un requisito indispensable es sobre el tipo de datos de la colección. Y es que el tipo de datos que mantiene la colección a ordenar establezcan relaciones de orden. Pero en este caso, si yo quiero modelar una lista cuya misión es almacenar una colección de datos, yo no debería restringir el tipo de datos que voy a almacenar en la estructura. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces el ordenar suena tentador. Fíjense, suena tentador. Pero aquí yo tengo que poner en mi balanza, ¿no es cierto? Entre darle la funcionalidad de ordenar y restringir el tipo de datos que puede almacenar mi estructura, o no darle el ordenar y tener libertad en el tipo de datos que puede almacenar mi estructura. Entonces voy a ir por la segunda, fíjense, porque no es verdad que en el uso cotidiano de una lista, una operación que al 100% siempre se hace es ordenar. Ya, es más, yo puedo tener una lista de cosas que ni siquiera establecen relación de orden. ¿Ya? Esa clase de cosas hay que pensar a la hora de intentar ponerle mayores prestaciones de servicio a toda lista. A ver, otra. Vaciar la lista. Ujú. Ya, esto sería equivalente a limpiar, ¿cierto? Entonces, si vamos a limpiar la lista, ¿esto qué significaría? Esto sería el método que permite, así le vamos a poner ya, vaciar la lista, ¿no? Y no me interesa, ¿cierto? Todos los datos que estaban ahí los voy a eliminar, los voy a perder. Bueno, en realidad, de una lista que probablemente no estaba vacía, la voy a volver a una lista vacía, simple, así. ¿Por qué quieres hacer eso? No tengo la menor idea, pero puede ser interesante. Ya no es un procedimiento que sea 100% utilizable siempre, pero por lo menos este procedimiento no me condiciona ya a la estructura. ¿De acuerdo? Eso es bien importante. Otro. ¿Qué otra operación ustedes piensan que se debería hacer? Equals. Equals. Muy bien. Entonces yo le digo, debería tener la capacidad de compararse, ¿cierto? ¿Y qué vamos a recibir? Otra lista. ¿Qué es lo único que yo necesito que cumpla esa otra lista? Que también almacene el mismo tipo de datos que esta lista a la que le vamos a pedir compararse por la igualdad almacena. ¿Ya? Entonces este método permite decidir si el contenido, ¿ya? De dos listas de esta lista con la otra son iguales,
Ya no estamos hablando de aliasing, ¿no es cierto? Estamos hablando de igualdad de contenido. ¿Ya? Entonces aquí fíjense, ya en mi parámetro de entrada yo ya le estoy poniendo condiciones. Si yo quiero a una lista que se compromete a almacenar papas, por ejemplo, yo no le voy a pedir que vaya a averiguar si es igual a otra lista que almacena zanahorias. Entonces la otra lista también debería almacenar papas. ¿Ya? Y eso lo estoy manejando a un nivel de generalización y abstracción interesantemente elevado utilizando este parámetro de tipo. Ok. ¿Qué otra prestación de servicios les parece que es útil? Ah, sacar el punto medio. ¿Y cuál es el punto medio? De una lista. ¿A qué te refieres con el punto medio? ¿A la posición o al dato medio? A la posición. ¿Y eso no sería fácil? ¿Perdón? ¿No sería equivalente a acceder al elemento de la posición pos? Si yo tengo la longitud, obtengo la longitud, le saco la mitad y luego accedo a esa mitad, ¿no sería fácil? Sí, sí, tienes razón. ¿Ya? Eso. Y además, fíjate, obtener el elemento del medio. A ver. Ok, tengo 9 posibilidades de acceder a una posición X. El medio, ¿qué de peculiar tiene? Para obtener el medio necesito saber cuántos datos tiene. Entonces, acá yo tengo estas dos prestaciones de servicio que juntadas de una manera interesante ya me pueden dar la prestación de servicios que se requiere. ¿Qué otra? Sí, parece ser interesante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una lista de clase lista y le voy a pedir que se vaya a clonar. Este método, entonces, método genera, ¿ya? Una copia por clonación de la lista, ¿cierto? Eso es lo que hace. ¿Ya? Obviamente, si a una lista que almacena papas le pido clonarse, que me va a generar una lista que almacena papas. Obviamente acá mis datos también deberían, mi clonación va a estar limitada a la posibilidad de que los datos que yo almacene también sean clonables, ¿no? Van a tener cuidado con esto también. Esto puede condicionar, ¿no? Al tipo de datos que almacene. Pero de todas maneras yo podría por lo menos clonar en una primera etapa, ¿no? Probablemente hacer una clonación en profundidad, eso ya va a depender de la cualidad de este té. Sigamos, ¿qué otra operación? ¿Qué otra operación se les ocurre? Convertir a un array. ¿Cómo convertir a un array? O sea, hacer esto, algo así. Public de algo así. De así. Convertir. Algo así. ¿Quieres? Sí. Compilaremos. Ahí está. Ya lo puedo convertir a un arreglo, ¿no? Estático. Entonces, este método convierte, ¿no? Método que convierte, no, en realidad, método que genera, ¿ya? Un arreglo estático con los datos de la lista. Ya eso es lo que hace. Mi respuesta ya no va a ser guay. Ya no va a ser una dinámica, ¿no ve? ¿Para qué quisiera hacer eso? Pues no sé, probablemente para tener acceso directo, es posible, puede ser. Ya, a ver, ¿qué más? ¿No les parece interesante? Buscar.
quiero saber si la lista tiene este elemento. Este es equivalente a un contains, ¿no es cierto? ¿Será que la estructura contiene el dato? Es la pregunta. ¿Ya? Entonces, este es el método que devuelve true si el dato pertenece a la lista, ¿cierto? Caso contrario, devuelve false. ¿Cierto? ¿Qué otra Así cosa como más? contains. Sí, es como un contains, ¿no es cierto? Contiene el dato, que es muy diferente, ¿no es cierto? A las otras funcionalidades no tengo. Luego otra también que es bien interesante es esta. Yo quisiera saber el índice o la posición en la que vive este dato. ¿Cierto? Yo quiero ir a saber en qué posición vive la primera instancia, ¿no? Del dato. Entonces, este método, fíjense, me devuelve este método devuelve la posición. Tal vez un sublist, algo así. Repita, vamos a hacer ya. Método que devuelve la posición del dato si es que este pertenece a la lista, ¿cierto? Caso contrario, si es que el dato no pertenece a la lista, se devuelve -1. ¿Eso qué significaría? Fíjense, un retorno de -1 de este proceso significa que el dato no pertenece a la lista, ¿no? Su compañero dice, pudiéramos obtener una sublista, ¿cierto? Una sublista, ¿no? Queremos obtener una sublista de esta lista. Y para eso, ¿qué necesitaríamos? Un inicio y un final. Ya, un índice inicio y un índice fin, ¿correcto? Entonces, ese método genera, ¿no? Genera una lista con los elementos de la lista propietaria desde la posición ini a la fin, siempre y cuando existan, ¿no? Esos límites. ¿De acuerdo? Esto tenemos que trabajar. Por ejemplo, si tu lista, esto tenemos que analizarla biencito a la hora de implementar. Si la lista tuviera 10 elementos y yo quiero generar la sublista desde la 15 a la 20, ¿qué me debería responder? La lista vacía, ¿no ve? Ahora, si yo tengo 10 elementos en la lista y quiero la sublista desde la 7 hasta la 12, ahí yo tengo dos opciones, o devolverle la lista vacía y decirle que no hay ese rango, o devolverle la lista desde el 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Y 11, 12 no hay, porque no hay. Entonces, eso hay que pensar biencito cómo implementaría y en la descripción tal vez deberíamos en el futuro razonar cómo es el entendimiento de este proceso. Y acá le estamos poniendo un entendimiento general, pero a la hora realmente de implementar tenemos que analizar todas las alternativas, ¿no es cierto? Que INI no pertenezca, no sea una posición válida de la lista y tampoco el fin. Que fin no sea una posición existente en la lista, entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Eso debería estar clarito en la descripción del proceso, ¿ya? Para que el usuario cuando venga a utilizar la sublista no se lleve sorpresas. Ok. ¿Qué otra prestación de servicios les parece interesante? Si no encontramos más, no hay problema, ¿de acuerdo? No es obligatorio que sigamos definiendo más operaciones. Fíjense que cuando te dicen, ¿no? Para diseñar esta lista, tú tienes libertad de definir qué operaciones debería brindarte esta lista, ¿no? Esta estructura para almacenar y administrar sus datos.
Entonces tú dices y te refriegas, ¿no? Las manos y te empalmas y dices, ahora sí, voy a ponerle todo lo que yo pueda, ¿no? Entonces te empiezas a refregar las manos y pues no es tan verdad. Resulta que cuando estamos pensando en qué cosas más serían útiles, pero fíjense, tiene que ser una utilidad general, ¿de acuerdo? No puede ser una utilidad demasiado especializada, ¿ya? Porque si no, eso iría en contra de la naturaleza de planear y diseñar una estructura de formato general, ¿ya? Eso siempre hay que pensar a la hora de ponerle cualquier cosa, de asignarle cualquier responsabilidad a las estructuras de datos, ¿ya? Ok, ¿qué más? ¿Podríamos imprimir la lista? ¿O ¿Qué cosa? imprimir la lista se podría? Imprimir, eso sería equivalente más o menos. Ahora, otra cosa que ustedes tienen que tener harto cuidado acá es que estas estructuras de datos, al ser construcciones generales, independientes de contexto, también deberían pensarse independientes del tipo de interacción. ¿Ya? Nosotros no podemos escribir un procedimiento o un método que esté asociado con esta estructura que tenga system in, system out, eso sería una tragedia porque lo estarías asociando directamente a un modo de interacción que es la línea de comandos. Estas estructuras son independientes, fíjense, de la interfaz con el usuario. ¿Ya? La línea de comandos, pantallas, teclados, eso es propio de la interfaz de usuario de un programa. Cuando nosotros hacemos paquetería, eso no puedes tú asociarlo a un tipo de interfaz de usuario específica. Y más aún, sabiendo que cuando nosotros hacemos funcionalidad en JDK, esta funcionalidad se puede utilizar en línea de comandos, se puede utilizar con una interfaz gráfica de usuario o se puede utilizar desde web, les cuento. Ya basta que tú hagas esto como un HTML, le generes un HTML, puedes invocar, digamos, las implementaciones hechas en JDK. Entonces, en estas implementaciones de estos procedimientos, jamás es pecado, es crimen, es un delito, merece cárcel y todo lo peor que se te puede ocurrir como programador si tú en el cuerpo de estos métodos le pones un sistema. Eso es mortal, ya no puede. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Le vamos a proveer de un método estándar que se llama el toString, que te permite, fíjense, agarrar cualquier objeto y te permite serializar, así se llama, ¿ya? Método que permite serializar los datos, ¿de acuerdo? O mostrar o convertirlos en una secuencia de caracteres, los datos de la estructura. ¿Ya? Eso te permite mostrar. Entonces, ¿qué te va a generar? Una vista en modo cadena. Ahora tú encárgate afuera dónde quieres mostrar esta cadena, si en línea de comandos, si en web, si en una interfaz gráfica, y es tu lío, ¿correcto? Pero yo te voy a generar eso. Mucho cuidado, les repito, a la hora de implementar los métodos que estamos asignándole en representación de las prestaciones de servicio de estas estructuras, es criminal asociarlo con un tipo de interfaz de usuario. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se trabaja o cómo se charla con estas construcciones? A través del envío de mensajes y de los resultados que este te va a dar. Y así se interactúa con estas construcciones que estamos diseñando. ¿Qué otra? Así que para los amantes de hacer static, system out, olvídenlo. O sea, no, eso no da. ¿De acuerdo? Cuando se hace esta clase de implementaciones, no puedes ir a trabajar así. ¿Qué otra prestación de servicios les parece interesante? Bueno, si no hay más, lo dejamos ahí. ¿De acuerdo? Tampoco vayan a forzarse y tampoco vayan a rebuscar, digamos. Si no les nace
como algo que puede ser una operación que es de uso general cuando trabajamos con lista, entonces pues no les nació, ¿ya? Y está bien. ¿Eso qué significa? Que por muy general que sea nuestra estructura de datos, pues tampoco le puedo poner cualquier cosa, ¿de acuerdo? Porque no puedo sacrificar ese concepto de generalización que le estamos aplicando, digamos, a la estructura. Ok. Una pregunta, licenciada. ¿Se podría agregar más de un elemento a la vez, no? ¿Verdad? ¿No? ¿Y cómo sería la firma? A ver, ¿cómo vendrían los elementos? A ver, podríamos decir así. A ver, ¿y cómo llegarían los elementos? ¿Como parámetros sueltos, Como tal vez agrupados? agrupados en un array list, tal vez, o no sé. Ya, un array list no me gusta. Entonces yo le digo, esto sería equivalente a insertar todos los datos que están a su vez descritos en otra lista. ¿De acuerdo? Si yo tengo otra colección y quiero añadir varios datos o varios datos a la colección, entonces esos varios datos deberían estar en otra lista. ¿De acuerdo? Ok, es posible. ¿Ya? Este es un método que inserta todos los datos de la otra lista, ¿no? Y los voy a insertar por defecto al final. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera insertar más de un dato y yo tengo esos datos en alguna otra colección, entonces basta que yo le mande la colección, automáticamente me los va a insertar todos. ¿No es cierto? Y la otra opción es insertar uno por uno, no hay problema. ¿Ya? Ok. Entonces, hasta aquí. Si no se les ocurre nada más, como les decía, tampoco es un pecado. Pero lo interesante de que probablemente ya se les haga cuesta arriba pensar en otras prestaciones de servicio es que no queremos sacrificar, ¿cierto? Nuestra concepción de la estructura como una estructura de generalización y como una estructura genérica. Ya no queremos probablemente sacrificar esas cositas en el diseño. Entonces, está bien. Ok, vamos a dejarlo acá. La próxima semana vamos a ir viendo algunas de esas otras operaciones que hemos decidido añadirle, ¿no es cierto?, a las básicas esenciales para permitir usos más interesantes o más flexibles, digamos, de las estructuras de datos denominadas lista. Quería comentarles que he estado revisando los exámenes y realmente estamos complicados porque la directiva, la instructiva del examen era que todas las preguntas se tenían que resolver con recursividad, ¿cierto? La primera pregunta había un tip ahí abajito y te decía, si quieres, puedes utilizar programación orientada a objetos para operativizar y organizar tu pensamiento, ¿no? Entonces, básicamente a nosotros nos interesaba en la primera pregunta que nos demuestren cómo utilizar la recursividad y podían apoyarse en lo que es programación orientada a objetos para asumir que hay algunas cosas que ya se puede hacer, ¿cierto? Entonces, se los voy a publicar en Moodle una alternativa de solución del examen. Eso no significa que es la única, ¿correcto? Por eso me tomo el tiempo de revisar sus exámenes con mucha paciencia, con una mente abierta, para ver si es que tienen idea de planear o plantear una solución correcta, ¿ya? Nosotros sabemos que en términos de programación, pues puede haber más de una alternativa correcta para resolver un problema y eso depende de cómo organizas tu cerebro. Entonces, lo que les voy a poner ahí en Moodle no es la forma de resolver, ¿ya? Es una de las formas, una alternativa
de solución a los diferentes problemas que hemos planteado. Cada uno de ellos tiene sus clases de prueba con escenarios en los cuales he probado, ¿no? la implementación. En el caso del ejercicio 1, he hecho una solución un tantito más pensada. Ya es una solución un poquito refinada. Se puede refinar más esa solución, pero de lejos, ¿de acuerdo? Puede ser más elegante, más finita incluso a nivel de orientación a objetos, sí, ¿ya? Pero ya con la solución que tienen ahí están en el medio, ya entre una solución que es fuerza bruta, que solamente tienes un tipo de objeto que se encarga de hacer todo, y entre lo que es tener una solución ya con un diseño que es mucho más exquisito, ya más finito, haciendo uso de herencias incluso. La solución que tienen ahí, que les voy a subir en Moodle, es una solución intermedia. Me gustaría que vengan a ver este archivito en la solución de la pregunta 1 para entender, ¿no? Un poquito cuáles son los procesos que realmente resuelven el problema. El resto de las cosas es ayuda, ¿ya? Es apoyo para poder atender la solución de manera correcta. Una recomendación que les hago, chicos, se nota en elementos de programación quiénes han programado, quiénes han metido sus manitos al teclado, quiénes han hecho una compilación. Porque para ser un programador tienes que ser bueno, ¿de acuerdo? Si es que programas en papel, tienes que ser buen programador. ¿Eso qué quiere decir? Que tienes que hacer el rol de compilador, de ejecutor en tu cabeza. ¿Ya? Si programas en papel. Una cosa es tener la idea y escribirla en papel y otra cosa es programar en papel, ¿ya? Y bueno, si eres un buen programador de papel, vas a ser un buen programador usando lenguajes de programación y viceversa, obviamente. Si eres un programador en un lenguaje de programación, vas a ser bueno programando en papel, ¿ya? El esquematizar tu idea de solución es bien importante para sobre todo programadores que están iniciándose. La posibilidad que tienes de sentarte y hacerlo directo, digamos, en la máquina y piensas rápido, ¿no? Al momento que estás escribiendo, estás pensando, esa velocidad, digamos, te va a dar la práctica. La única manera que yo conozco de aprender a programar es programando. ¿De acuerdo? Cuando tú ves la solución a un problema, tú dices, pero claro, obvio, qué fácil, ¿cierto? O sea, siempre es obvio ver una solución. La clave es pensarla, realizarla, diseñarla, sistematizarla y demostrar que realmente ese plan de solución es realizable o ejecutable por una computadora. ¿Ya? Nuestro trabajo de nosotros como profesionales en el área de ciencias de la computación básicamente es ese. Todas las personas tienen inteligencia y todas las personas resuelven problemas, pero no todas las personas han desarrollado esa capacidad de explicitar sin ambigüedad, de manera estructurada, disciplinada, esos planes de solución, para que encima un ente no inteligente como la computadora pueda replicar y parecer inteligente. ¿De acuerdo? Eso es lo que hacemos los programadores. Somos bastante estructurados, ¿ya? Aprendemos a estructurar cerebro. Pero esta capacidad de estructuración de cerebro es como cualquier cosa, la tienes que entrenar, ¿ya? Y la única manera de entrenar es practicando. Entonces, no se descuiden, jóvenes, porque se nota que ustedes no programan, muchos de ustedes no programan, ¿ya? Y se nota que no practican. En las materias, sobre todo de la troncal de programación, fíjense que las materias que estamos llevando son muy importantes en la formación que tienen en las carreras que han decidido estudiar. Son una troncal, pero fundamental. Ya es como una columna vertebral que tú tienes que estudiar en la troncal de programación que sienta las bases para lo que en el futuro va a ser el desarrollo de software.
¿ya? A otros niveles ya vas a trabajar ahí. Pero la programación es fundamental porque te permite estructurar cerebro. No desarrollar bien tus capacidades en esta área te va a traer serios problemas a la hora de hacer ejercicio profesional en el futuro. Tienes que desarrollar las capacidades, tienes que practicar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no estoy viendo que practiquen. No se nota. Tienen una batería de ejercicios para el primer parcial que eran más de 100 ejercicios. Que solamente hayas hecho el 30%, por decir 35 de esos ejercicios mezclados, ¿no es cierto? No los primeros 35, sino 35 de esa práctica, ya te daba un entrenamiento interesante, ¿ya? Entonces, cuando tú programas, les había comentado también esto en alguna ocasión, de que en intro y en elementos, ustedes pueden estar diciendo, oh Dios mío, qué cosa más complicada que es la vida. Nos hacen la vida a cuadritos, qué difícil. Y no, les cuento que en intro y en elementos, la intención de nosotros los docentes es desarrollar sus capacidades básicas para planear soluciones a problemas. Cuando decimos soluciones, hay una propiedad implícita y es que tú tienes que resolver de manera correcta el problema. Ya solamente hacer una solución correcta, ese es nuestro objetivo en intro y en elementos. Y ni siquiera vemos, fíjense, problemas complicados. ¿Cuándo su vida se va a empezar a complicar? Cuando ya no te pidan solamente tener una solución correcta. Cuando te pidan que además de correcta, tu solución sea la mejor que tú me puedes entregar. ¿Eso qué quiere decir? Que ya consideres otros criterios para tu solución, que sea, por ejemplo, eficiente. Entonces ahí tú ya tienes que partirte la cabeza pensando en la alternativa A, B, C, D, E, F, G para resolver este problema y encontrar la mejor alternativa. ¿De acuerdo? Y ni siquiera hemos visto problemas que son realmente duros de resolver. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices, no, por Dios, intro es difícil, elementos, no, por Dios, qué materia tan difícil. No, ustedes mismos no se pongan obstáculos. ¿De acuerdo? Tienen sus niveles de complejidad, sí, señor. Pero entiendan que estas materias son básicas. ¿Ya? Y en ese sentido, entonces, de ahí para arriba, pues la complejidad puede incrementarse como a nosotros nos parezca. ¿Ya? Así que ánimos a seguir practicando. Revisen la alternativa de solución que tengo. Como les decía, no es la única solución. Probablemente no es la mejor solución. ¿Ya? Pero he tratado de hacer soluciones que sean entendibles. ¿Ya? Podríamos haber hecho soluciones mucho más finitas, digamos, con algunas otras estrategias que probablemente no van a ser entendibles, ¿ya? Pero tampoco me he ido al otro lado de hacer una solución de fuerza bruta, ¿no? Todo un chancho, así, no, tampoco. Estoy utilizando bastantes conceptos de descomposición funcional, modularidad, limpieza de código, ¿de acuerdo? Porque eso es algo que hay que siempre trabajar a la hora de programar. Un programador disciplinado, ¿a qué me refiero disciplinado? Que respete normas, estándares, disciplina en la escritura es re valiosísimo, les cuento, re valiosísimo. Porque muchas veces ustedes van a ir a trabajar en mantenimiento de software y tener que mantener el software de un programador no disciplinado es la muerte. ¿De acuerdo? Entonces, tener esta clase de disciplinas de programación, de limpieza de código, es una de las otras propiedades que se busca también a la hora de analizar qué solución es mejor que otra. Entonces, hay más de una propiedad que solamente la correctitud cuando hacemos solución de problemas, las cuales no revisamos en intro y en elementos. Entonces, ¿qué les estoy queriendo decir? Practiquen, ¿de acuerdo? Estamos en materias básicas. ¿Ya? Entonces hay que practicar, practique. La práctica te da velocidad, te da seguridad. ¿Ya? Cuando tú encuentras un error,
La primera vez te asustas, pero después de 10 veces que te encuentres error y lo resuelves las 10 veces, la 11ª vez ya no lo vas a agarrar así, ¿no? Como si te hubieran puesto un puñal en el corazón, sino lo vas a agarrar con más filosofía y vas a decir, ya, este error me sale probablemente por esto, por esto, por esto. Entonces vas a empezar ya a generar experiencia, ¿de acuerdo? Y eso te va a dar también más, ¿cómo se dice? Madurez a la hora de reaccionar. Vas a reaccionar con mayor, entre comillas, tranquilidad, porque sabes, ¿no? Cuáles probablemente son las formas de resolver. Pero si nunca vas a practicar, olvídate, cada error que te sale va a ser, Dios mío, la muerte, ¿ya? Entonces, permítanse equivocarse también cuando hacen materias en la universidad. Es válido equivocarse, pero practiquen. Hay que aprender cómo resolver las cosas. Nos vemos entonces la siguiente semana. Les voy a dejar como les decía, en Moodle la alternativa de solución al examen. Entonces, tampoco puedes pensar, no, mi solución, por lo menos yo me tomo mi tiempo, ¿no? Tratando de entender tu cerebro escrito en tu hoja, porque básicamente eso es lo que hacemos en programación.